Iglesia Palabra Viva y su pastor se complacen en presentar su programa Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, Momentos de Reflexión. Saludos para todos y bueno, pues bienvenidos todos a otra edición de Momentos de Reflexión. Esta edición en particular es la que tomamos para tratar con más detalle las preguntas, los comentarios, las observaciones que las tratamos, que las consideramos en nuestro devocional, el devocional electrónico que enviamos a los que se suscriben, llamado El Pan de Cada Día. Y siempre comparte conmigo esta edición especial de Momentos de Reflexión mi hijo Giovanni, una vez más se encuentra con nosotros. Bienvenidos a todos una vez más. Esperamos que la programación de hoy sea de bendición para ustedes. Déjale saber a otros acerca de estos episodios de Momentos de Reflexión. También se pueden descargar libremente en la red mundial a través de nuestra página palabraviva.org. Sé que hay muchas personas que nos han llamado, te han escrito a ti correos electrónicos dejándole queriendo información acerca de cómo obtener estas programaciones para ellos poder diseminarlas, promulgarlas a otras personas. Puede hacerlo visitando nuestro sitio web palabraviva.org y se le da el enlace gratuitamente a estas personas que están requiriendo esta información. Muchos también escriben buscando saber más acerca de el pan de cada día. Bueno, como explicaba, el pan de cada día es un devocional que preparamos y colocamos en el formato electrónico, ¿no? Y enviamos a vuelta de correo electrónico a todos los que se suscriben. Y en el mismo tratamos temas relevantes, importantes para esta hora que nos ha tocado vivir. Si deseas recibir semanalmente el pan de cada día, todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Y la manera más sencilla para que el amigo o la amiga pueda suscribirse es visitando nuestro sitio web. Allí van a encontrar en la portada suscripción al pan de cada día. Coloque su información y semanalmente le llegará el pan de cada día. Nuestra dirección es www.palabraviva.org www.palabraviva.org y le garantizamos que no vamos a tomar su dirección electrónica para luego bombardearle su buzón pidiéndole dinero y haciéndole ofertas extrañas, y mucho menos vendiendo su lista electrónica, que hoy se acostumbra a conseguir la dirección del amigo o de la amiga, llenar una lista de 400, 500, 1000 personas y luego vender aquello. Nosotros no hacemos eso. Hay algunas personas que no entienden esto, pero se hace mucho dinero detrás de las escenas con corporaciones e entidades que ellos nunca promulgan quiénes ellos son, porque se dedican a vender estas listas y hacer dinero. Sí, para el mercadeo. Bombardearlo el buzón electrónico, correcto. Bueno, esta semana vamos a tratar una pregunta bastante interesante y tiene que ver con algo que escribió el pastor Ed Young y su esposa en un libro titulado Sexperimentando. Y pienso yo que esto que él menciona no es sino otro tanto de paganismo infiltrándose en la iglesia. Sí. Primero la pregunta, ¿no? Hace unas semanas nos recomendaron un libro escrito por un pastor llamado Ed Young y su esposa Lisa. El libro se titula Sexperimento y suspendimos su lectura al llegar en el segundo capítulo al siguiente comentario que, además de preocuparnos, nos puso sobre aviso de lo que creemos es una falsa enseñanza. Y cita: el Feng Shui, pronunciado Feng Shui, es una antigua práctica china utilizada hace miles de años, incluso antes de la invención del compás, como un sistema de medidas para traer a la armonía y el balance en la arquitectura, o traer armonía y balance en la arquitectura en la vida diaria. Ahora bien, sigue presentando su pregunta y luego, hacia lo último de la pregunta, es larga y quiero aprovechar el tiempo. Él pues cita cómo el pastor Young dice que tenemos que aplicar el Feng Shui al desorden mental, a la falta de organización mental, para así mejorar nuestra vida sexual, la vida sexual con nuestro cónyuge. Y bueno, pide opinión, pide explicación, y lo primero que le contesté es que está en lo cierto. El cristiano no necesita ninguna otra fuente sino Dios para organizar su mente, su corazón, su vida. Y bueno, todo lo que el creyente en realidad necesita es la palabra de Dios, porque sea
acerca de la vida matrimonial, acerca de criar, acerca de dieta. La Biblia trata todo esto con detalle y no estamos obligados, no estamos persuadidos. Es más, no hay necesidad alguna de introducir lo pagano, el paganismo, a la fe cristiana. Pero esto nos trae a un punto más importante y ahorita, claro, debemos contestar qué cosa es el Feng Shui, porque ya algunas personas ya se están preguntando qué cosa es esto y por qué están trayendo esto a la iglesia. Así que ahí tenemos el formato, ahí tenemos lo que vamos a considerar en esta edición. Creo yo que merita aclarar que Ed Young es un pastor que disfruta mucha popularidad. Sí. Un individuo que se presenta como un hombre moderno, como un hombre contemporáneo, una persona de esta hora. Su escenario usualmente tiene algo que corresponde al mensaje, puede ser un vehículo, un tiburón gigante, en fin, él usa mucho lo visual para presentar sus temas. Y bueno, no solamente tiene una iglesia enorme, él personalmente, sino iglesias satélites a lo largo del país y disfruta mucho auge. Y ahora, vamos a decir, no por primera vez, entra esto del Feng Shui en uno de sus libros, tratando uno de los temas más populares de nuestra época. El tema del sexo, la sexualidad, la vida sexual entre un hombre y una mujer, vende muchos libros. Sí. Pero muchísimos libros. Bueno, el sexo vende mucho, punto. Y ahora, pues, no solo toma el tema del sexo en el matrimonio cristiano, que ya produce mucho, sino que introduce esto del Feng Shui. En Hollywood hay un dicho, y en la industria de lo que se conoce como las artes modernas hay un dicho que dice algo más o menos así: el sexo vende, como has dicho anteriormente. La razón por qué el sexo vende es porque le ministra, por así decirlo, a la bajeza, a la esfera pecaminosa que muchos individuos tienen colocado en su corazón y en su mente. Y esto es porque Hollywood hace mucho dinero anualmente promoviendo las imágenes y las cosas que ellos promueven a través de los teatros, la pantalla grande y aún en la pantalla chiquita. Hace muchos años atrás ellos se censoriaban a ellos mismos, especialmente en el cual el contenido que demostraban a través de las ondas televisivas y a través de la pantalla grande. Ahora no. Ahora hay un libertinaje en cuanto a lo que Hollywood enseña, en cuanto a lo que ellos están demostrando a través de la pantalla pequeña. Cuando la iglesia comenzó a experimentar que muchos cristianos se estaban metiendo en la pornografía y estaban creando una adicción a la pornografía, ellos dijeron: hay que resolver este problema. Hay un problema muy grande en la iglesia con la pornografía. ¿Qué hacemos? En vez de aplicarle la enseñanza bíblica para remediar esto en el cristiano, se fueron al emocionalismo. Ellos se cometieron al sensacionalismo, como Ed Young lo ha hecho. Hace meses atrás, si no estoy equivocado, hace unos años atrás, él condujo un evento para matrimonios, donde él y su esposa iban a acostarse en una cama en el techo de su iglesia en Texas, y que vía lo que le llaman un online stream a través de la red mundial, todo el mundo podría ver esa señal, y ellos iban a hablar de el sexo, el matrimonio, estando en cama, tipo John Lennon y Yoko Ono, como ellos lo hicieron en la era de los hippies. Algo que muchas personas que conocen acerca de la cultura de los hippies saben que Yoko Ono y John Lennon se dedicaron a estas cosas durante esta era. Y ellos hicieron lo mismo. Se entregaron al sensacionalismo para, a través de lo que ellos dicen, tratar de resolver un problema dentro del cuerpo de Jesucristo, cuando lo único que ellos tenían que haber hecho es ir directamente a la palabra de Dios y decir: esta es la solución a esta problemática que se llama pecado. Ahora, eso es número uno. Entonces vemos que Ed Young se dedica al sensacionalismo. Número dos, la Biblia nos habla claramente a nosotros, Pablo específicamente a Timoteo, al joven Timoteo, capítulo número 13, su segunda carta. Dice él: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando yo leo esa frase en particular, la palabra peligroso es la que sobresalta. ¿Por qué peligroso? Peligroso para el creyente, peligroso para el mundo entero. Porque la Biblia habla, en este lugar y en otros lugares, que ellos se van a introducir y van a introducir herejías destructoras. Y del Feng Shui es la misma situación, es una herejía destructora que lleva con sí mismo la intención de reemplazar la palabra de Dios como el manual para el creyente, como el manual para el ser humano para salir de su condición pecaminosa y entregarse a cosas que muchos de
los individuos que se entregan a estas prácticas ni conocen cuáles son los orígenes de estas cosas. Por ejemplo, el yoga hoy por hoy se ha hecho extremadamente famoso aún dentro de la iglesia y muchos lo practican sin conocer qué es el origen y qué es lo que se está sobrellevando cuando se practica estas prácticas, especialmente del Medio Oriente, lugares occidentales. Creo que debemos contestar la pregunta, ¿qué es Feng Shui? Bueno, vamos a dar una versión condensada porque el tiempo no permite para más. El Feng Shui es pagano, obviamente, y típico del paganismo chino, tiene como meta balancear las fuerzas positivas y negativas. Cuando hablamos de esto, o sea, fuerzas positivas y negativas, y China y las religiones del este, pues lo que más se conoce es el yin y yang. Sí. Y bueno, está dentro de todo aquello. Ahora bien, según los expertos, su primera función consistió en encontrar el mejor lugar geográfico, el lugar balanceado, Gio, para las tumbas. Así que fíjate por dónde esto comienza. Claro, después crece y se aplica a toda clase de construcción. California, que es el nido para todo lo que es paganismo y todo lo que es malo, incluyendo Agenda 21, que algún día debemos hablarle a los hermanos y amigos acerca de lo que Agenda 21 significa, qué pretenden y qué qué pretenden implementar. Agenda 21 tuvo su centro de prueba, de laboratorio, también en California. Bueno, mucha de la perversión sexual ha comenzado en la ciudad de San Francisco. Claro. Bueno, así que esto del Feng Shui se inicia para buscar este balance entre lo positivo y lo negativo, y se aplica inicialmente a las tumbas, luego avanza, empieza a desarrollar ramas, ramificaciones, y se aplica a todo tipo de construcción. Actualmente los decoradores, los que se dedican a arreglar tu casa y a ponerla bonita y todo lo demás, lo están usando con mucha frecuencia para que tengas armonía, para que tengas tranquilidad. Y ahora resulta ser que este pastor, que no es la primera vez que habla del Feng Shui, en el artículo que ofrecemos en el Pan de Cada Día, citamos otras ocasiones cuando él habla del Feng Shui, lo sugiere como algo que el cristiano necesita practicar, usar, instalar en su mente, en su alma, en su mente, porque como el Feng Shui supuestamente organiza y pone en orden las cosas, él está diciendo, pues tienes que practicar una forma de Feng Shui, en tu mente, para que una vez que tengas tu mente bien ubicada, bien organizada, entonces puedas tener una vida sexual saludable. La realidad del caso es que está introduciendo paganismo a la fe cristiana, y esto es algo que la Biblia lo prohíbe. Esto es aborrecible, esto es algo que merita hacer lo que estamos haciendo, esto es denunciándolo. Y bueno, calcula, cuando mencionas esto que estamos mencionando del Feng Shui, cuando mencionas las ideas de reencarnación que también ya han entrado a la iglesia, cuando piensas en Chrislam, sí, la combinación de fe cristiana y la musulmana, cuando piensas en yoga cristiano, como tú citabas, te das cuenta, Gio, que la invasión del paganismo no es nueva, pero ciertamente en esta hora se ha multiplicado. Y otro punto esencial, como dije anteriormente, busca reemplazar las enseñanzas de Jesucristo. Siempre hay esta ideología que es sutil y corre dentro de las iglesias, muchas de las iglesias modernas. Y es la siguiente: aunque ellos no lo dicen explícitamente, implícitamente están diciendo que las palabras de Jesucristo no son suficientes. Y por ende que no ministran a una nueva generación, y hace falta una nueva metodología para alcanzar a una generación nueva, que Jesucristo ministró a otra generación, y que esta es una generación postmoderna y hay que haber diferentes maneras de ministrarla a esta generación. Bueno, en la página que tienen promocionando el libro, precisamente salen personas diciendo, bueno, lo que habíamos aprendido hasta este punto de la Biblia no ha sido suficiente. Exacto. Por lo tanto, necesitamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones a las enseñanzas del pastor, porque esto está ayudando a muchas personas. Así que lo que acabas de decir es un punto muy importante. Están diciendo que la Biblia es insuficiente. Pero Gio, millones de personas a lo largo de la historia de la iglesia han sido ayudadas única y exclusivamente por la palabra de Dios. ¿Cómo es que de repente se tornó insuficiente? Exacto. Creo que hay un reemplazamiento de las escrituras, y es algo que se hace intencionalmente, no porque las escrituras sean insuficientes, sino porque hay algunos que quieren introducir herejías destructoras, como estábamos hablando anteriormente, aún inclusive
si no estoy equivocado, él dice que Pablo también empleó las obras del Feng Shui en su propio ministerio. Él compara la forma en la cual Pablo caminó en honra. Pablo fue un hombre de honor que aprendió a honrar y dice que ese fue su Feng Shui y que nosotros debemos de practicar la honra. Eso lo hizo en una convención que él encabezó. Pero una vez más, al decir que de la manera que Pablo caminó en honra, nosotros debemos de caminar en honra y que es el Feng Shui de la fe cristiana, vemos que él está identificado con esto. Sí. Vemos que está familiarizado con esto. Sí. Y condimenta sus sermones y ahora sus libros, sus enseñanzas, con las ideas del Feng Shui que dije y vuelvo a decir, tiene sus raíces en el paganismo, no se esconde, pero como ha crecido ahora el poderío de China, no solo ha crecido su poderío económico, sino sus ideas, y entonces ya están entrando al país, y no solamente en el ambiente secular del país, sino que están entrando en la iglesia. Ahora, a referencia a lo que él dice, que Pablo empleó el Feng Shui en su vida, y nótese el que te escribió esta carta dice que esto es más antiguo que el compás. Ya para el tiempo romano se estaba empleando el compás. Si esto es cierto y si Pablo empleaba las artimañas del Feng Shui, ¿por qué él no escribe de él explícitamente? ¿Por qué él no lo menciona? Porque para aquellos entonces es solamente lógico, de acuerdo a la historicidad de todo esto, que esto se haya promulgado aún en el oeste. Claro, él no dice directamente que Pablo se desenvolvió en Feng Shui. Antes bien, el pastor John dice que esto es lo que Pablo hacía. O sea, sí. él acusa a Pablo indirectamente de practicar aquello y dice, bueno, en realidad lo que él practicaba es el Feng Shui de la fe cristiana. Así que entiendo tu punto, pero él lo hace de una manera muy sutil. Sí. O sea que sería difícil decir, bueno, acusaste a Pablo de esto, pero indirectamente eso fue lo que hizo. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en Gálatas, que Pablo habla de que él se fue por un largo tiempo, 3 años si no estoy equivocado, a Arabia, y él se dedicó al estudio de las Escrituras, y que todas estas cosas él las recibió por inspiración de Dios. Entonces estaríamos diciendo, de acuerdo a lo que Ed Young dice, que Dios mismo ha instituido las prácticas paganas que han empleado los chinos y otras naciones, y él las ha mezclado con la cristiandad, y por ende nosotros debemos hacer esa misma mezcla y emplearlas para nuestras propias vidas. En una edición pasada de El Pan de Cada Día tuve que escribir un artículo bastante largo acerca de Jesucristo y cómo pues se le acusa de esto. El Señor no hizo uso alguno, bajo ninguna circunstancia, de doctrina o enseñanza india. Porque se le acusa de haber viajado a la India y regresar a Israel para instalar o comunicar lo que aprendió. No hay evidencia alguna de que Jesucristo estuvo en India, y todo lo que el misticismo y el paganismo indio enseña, Jesús se levantó contra aquello directa e indirectamente. Pero estas son las cosas, Gio, que tenemos que contestar y estar atentos a ellas, porque si no es el Feng Shui, si no es la acusación de que Cristo aprendió a los pies de los gurús indios y que Juan el Bautista fue un esenio y tantas otras cosas, tú dices, bueno, ¿y por qué todo esto y por qué esta multiplicación de estas cosas en esta hora? Porque es invasión de paganismo lo que estamos viendo y contra lo que tenemos que luchar. Creo que sí, cierto, y creo que como último consejo que voy a poder entregar en esta programación, el tiempo nos traiciona, es lo siguiente. Se ha dicho constantemente, y lo he escuchado yo antes, lo decía anteriormente, cuando nacen los hijos, cuando alguien se casa, no hay manual que te ayuda a conocer cómo puedes conducir el matrimonio, cómo puedes conducirte como padre, como mamá. Pero la realidad del caso es que las respuestas están todas aquí. Entonces sí hay manual. Sí hay manual. Se nos dice siempre, estoy de acuerdo contigo, no hay manual, pero sí hay instrucción. Exacto. Y Dios no nos ha dejado sin manual. Dios no nos ha dejado sin instrucción. Y se llama la palabra de Dios. El problema es el siguiente: que las personas y muchos cristianos no aluden a sus páginas para ver qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo debemos de conducir nuestros asuntos, cómo debemos de conducirnos en la vida cotidiana. Lo único que hace falta para el creyente es leer su palabra, leer la palabra de Dios. Y hay algunos que dicen, sí, pero Gio, explícitamente,
no dice este es el consejo, pero ese es el punto. Podemos aprender, por ejemplo, a través de la historia, podemos aprender acerca de cómo Pablo condujo sus asuntos, cómo fue que David condujo sus asuntos, cómo fue que Jesucristo condujo sus asuntos, y aprender no solamente de, por ejemplo, el ejemplo perfecto de Jesucristo, sino también aprender de los errores de muchos de estos patriarcas y las mujeres que sirvieron a Dios, y decir, esto no es la manera de hacerlo, hay otra manera de hacerlo. Dios nos deja claramente la evidencia bíblica para ambas cosas, el ejemplo perfecto que es Jesucristo, y aún muchos de los errores que cometieron hombres y mujeres que sirvieron a Dios, para nosotros aprender de ese ejemplo histórico y decir, no voy a cometer ese mismo error que se cometió en el pasado. Salomón no lo pudo haber dicho mejor que en Eclesiastés capítulo número 1. No hay remembranza del pasado, lo que será va a seguir en el futuro, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque no hay remembranza del pasado. Además, dice la Biblia, pidiéndole a Dios que traiga sabiduría al corazón para que se nos alarguen los años de vida y que podamos traer sabiduría al corazón. Negar que la Biblia, o decir que la Biblia no trata el tema del sexo, del matrimonio, del romance, es decir, no he leído la Biblia. Léase por favor el Cantar de los Cantares. Léase por favor la instrucción de Pablo a los casados. El Antiguo Testamento tiene ricas enseñanzas sin uno caer en legalismo o ley levítica, que son de mucho provecho para la vida sexual del matrimonio. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos para esta edición. Recuerden, si desean más información acerca de estos temas y otros, pues siempre tratamos los temas relevantes, los temas de la hora, pues deben suscribirse al Pan de Cada Día para que semanalmente le llegue a su buzón electrónico. Visitando nuestra página puede suscribirse, www.palabraviva.org, www.palabraviva.org. Sin más, por el momento nos despedimos deseándoles ricas bendiciones. Hasta la próxima. El siguiente programa llega a usted gracias a donativos de miembros y amigos de la Iglesia Palabra Viva. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea apoyarnos con su contribución, diríjase a la sección para donativos en nuestra página web www.palabraviva.org, www.palabraviva.org, o llámenos al 305-461-9929, 305-461-9929. Este ha sido su programa Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133, 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133, o en el internet a www.palabraviva.org.